Muy buenas tardes aquí desde las montañas volcánicas de Fraijanes, una enorme comunidad rural que todavía, gracias a Dios, huele a hormiga, huele a agricultura, huele a azufre de vez en cuando, pero aquí estamos muy felices de que usted nos esté dando el regalo de sintonizarnos. Una bienvenida a cada uno y a cada una que está haciendo lo posible para que en esta tarde de miércoles sacar un espacio de su tiempo para poder ser expuestos y retroalimentados escuchando diferentes voces, como ya ha sido una tónica para nosotros aquí en la Cumbre Virtual de Servidores. Este grupo, particularmente Cumbre Virtual de Servidores, está ya conformada con casi 150 pastores y líderes de 17 naciones, y que nos juntamos virtualmente cada vez que podemos para, una vez más, poder ser enriquecidos a través de la experiencia, del bagaje, del conocimiento, de caminantes del camino, que por muchas cosas y razones pues nos han adelantado en su experiencia, y que con base en esa experiencia es que hoy vienen a proponernos cómo nosotros podemos ser mejores seres humanos. Y por supuesto, en el marco que abriga este espacio, que es el aspecto de la iglesia y de la misión de la iglesia, queremos ser fortalecidos también para ver cómo podemos ser, y esta es una constante, suena como un estribillo para mí, pero cómo poder ser la iglesia que Jesús soñó, una iglesia que encarne los valores del reino de Dios y los socializa, los proyecta en diferentes escenarios, porque donde quiera que haya la representatividad de una iglesia que encarne el mensaje de Jesús, un mensaje de Jesús que se sale de las estructuras y que tiene que ver con la gente en necesidad, indudablemente el pura vida va a estar presente, la vida de Cristo va a estar presente de diferentes maneras. En esta tarde estoy muy honrado con la persona que les voy a presentar a continuación. Déjenme abrir un paréntesis, disculpe. Esta transmisión está saliendo en vivo por Ecos Radio, en Facebook de Ecos Radio, así que si usted tiene a alguien y puede decirle, mira, metete a Ecos Radio, el Facebook de Ecos Radio, va a ser una bendición para muchas personas. Decía que la persona que hoy nos va a acompañar en esta transmisión como conferencista debo agradecer en principio a la persona que es la culpable material, intelectual, relacional y todo lo demás para que pudiéramos hacer este acercamiento. Ahora la señora Grace Derness, alguien a quien admiro, quiero muchísimo, y a través de ella me presentó a don Harry Stackman, que es la persona que en esta tarde va a ser el facilitador principal de nuestra videoconferencia hoy, que tiene como título Liderazgo en Crisis. Encontrarme yo frente a los atestados y al currículum del señor Harry, pues es abrumador por todas las cosas que la vida y que Dios le ha permitido contribuir, pero yo quisiera partir para presentarlo de lo más básico, y para mí lo más básico, lo más fundamental, es decirle que es abuelo de 5 nietos, que tiene 2 hijos y que su esposa se llama Sally, ¿verdad? ¿Es así? O Sadie. Esta es la familia, esta es la columna vertebral que tiene don Harvey. Paralelamente a eso, tiene 2 doctorados en Harvard, uno como abogado y otro también como finanzas internacionales. Ha sido académico del INCAE por más de 10 años. También es profesor o fue profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, entre un sinnúmero de otras labores que con la vida ha desarrollado. Así es que cuando nos exponemos a personas de este perfil, de este nivel, debemos con una actitud humilde bajar todas nuestras defensas y decir, subordinarnos a lo que hoy el señor Harry nos va a querer decir. Liderazgo en crisis. Lo que hoy está pasando en el mundo, lo que hoy está pasando usted en su vida, en su negocio, en su iglesia, en su área familiar, requiere de liderazgo. ¿Y quién más para que nos oriente que el señor Harry Stackman? Bienvenido, don Harry. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido a la Cumbre Virtual de Servidores. Muchas gracias, Roy.
Realmente para mí es un honor tener la oportunidad de hablar con ustedes. Les felicito no solo por su labor en la iglesia, pero la forma en que salen a realmente ayudar a sus comunidades. Como dijo Roy, en una de mis vidas he sido profesor, y como profesor del método de casos me siento mucho más cómodo haciendo preguntas que dando conferencias. Así que me gustaría empezar haciendo 3 preguntas, y si tienes un pedazo de papel, creo que sería útil que lo apuntas sus respuestas. No sé, Roy, si hay una manera que ellos te lo pueden mandar, pero me imagino que sería interesante para ellos saber un poco cómo sus respuestas compararon con los de otros. Si me hace el favor de poner la primera pregunta. Con mucho gusto. Cuando despertaste esta mañana, ¿cómo te sentiste? A, negativo, ansioso, sueños molestos, preocupado. B, positivo, contento, anticipando el día. C, no recuerdo. La segunda pregunta. ¿Cuál lado de tu cerebro es más dominante? La izquierda, lógico, pragmático, ordenado, pesimista, o la derecha, B, intuitivo, empático, visionario, optimista. La tercera, ¿cómo está afectando la crisis actual a tu comunidad? En nuestra comunidad hay necesidades urgentes de comida, atención médica, seguridad. B, estamos golpeados económicamente, pero todavía no en crisis urgente. C, actualmente la crisis en varias áreas nos ha afectado positivamente. Gracias, Roy. Y si hay una manera de haber apuntado sus respuestas y mandarlo a Roy, a mí a lo menos me interesaría mucho saberlo. Voy a empezar hablando, me he tocado en la vida tal vez 3, 4 crisis grandes, 2 de ellos voy a hablar en la presentación, pero una de las cosas que he aprendido es que cada crisis realmente es bastante diferente. Podemos aprender del pasado, pero la realidad es que cada crisis es diferente. Un terremoto no es lo mismo que una guerra, ni tampoco como un pandémico. Pero más importante, lo que he visto es que cada crisis afecta a cada persona o cada grupo en una forma diferente. Por ejemplo, si vos sos pandémico, en esta crisis, si vos tienes un hotel o un restaurante, estás en una situación muy diferente del que tiene una pulpería o alguien que maneja una clínica o un hospital. Entonces, básicamente nos afecta diferente. Pero quisiera hablar tal vez de 3 retos que un líder en cualquier crisis, en cualquier situación, casi siempre va a tener. Y le voy a pedir de nuevo, Roy, poner el resumen de estos 3 que va a ser el tema de hoy, y más tarde voy a contarles un cuento de mi vida de cada uno. Muy bien, don Harry, si tú me lo permites, le puedo leer algunas de las respuestas que ya alguna gente está enviando, ¿le parece? Ok, dice muy bien. Aquí doña Francela Chaverri nos dice: cuando me desperté esta mañana me sentía positiva. ¿Cuál de tu lado cerebro es más dominante? Dice el de la derecha. ¿Cómo está afectando la crisis actual mi comunidad? Y marca la número 3. Por aquí, desde Brasil, alguien que respeto mucho, don Arturo Meneses, dice: amanecí positivo, predomina el lado derecho de mi cerebro,
La situación en Brasil es complicada, está afectando a muchas personas. Desde Guatemala nos están diciendo positivo, el izquierdo y el número 3. Noilin Artavia, aquí de Costa Rica, dice positiva, el lado izquierdo y el número 3. Así es que ya la gente está... Variedad. Ok, qué bien, qué bien. Excelente. Te comparto el PowerPoint. Sí, el primer reto lo llamo autocontrol. Hay un dicho que me gusta mucho: uno no puede liderar a otros si no puede manejarse a sí mismo. Y quiere decir controlar su miedo, pensar claramente, comunicar bien, planear realísticamente. El segundo reto es comportamientos efectivos. Hay un dicho en inglés, no sé cómo traducirlo: people don't care unless they know you care. La gente no te va a seguir a menos que sepan que usted realmente está preocupado por ellos. Tienes que ser confiable, capaz, energético, empático. Y la tercera: toda crisis requiere ajustes estratégicos. Una crisis casi siempre trae un enorme aumento en las necesidades, a la misma vez que los recursos están muy reducidos. Y esto hace necesario un cambio en estrategia. Muchas veces la solución tiene que ser creativa y hasta audaz. Gracias, Roy. Hablemos del primer reto: autocontrol. A 15 años aprendí un secreto que me ha servido por más de 65 años y te lo voy a dar hoy como un regalo. Conseguí una beca a una escuela pequeña privada en Florida. En esa escuela, cada año, cada estudiante tenía que dar una declamación frente a todos. Mi nombre sería llamado. Tendría que dejar mi asiento, caminar por el pasillo con los ojos de 250 profesores y estudiantes en mí. Subir los escalones sin tropezar. Caminar hasta el centro, volverme a enfrentar la audiencia y desnudo, sin atril, hablar de memoria, sin olvidar ni una palabra. Sentía un enorme pánico. El día llegó. Tratando de controlar mi terror, recordé un versículo: Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de amor, alegría y una mente sana. Y el mensaje que me llegó muy claro era: Harry, tienes miedo porque estás pensando en ti. Amor implica concentrarte en tu audiencia, dar tu mensaje con entusiasmo. Aun si te caes, no es el fin del mundo. Esto va a ser una aventura. Lo que no mata engorda. Póngase las pilas, mente sana, mente calma. Dejé atrás el miedo, lo gocé y me fue bien. Aunque nunca llegué a ser predicador, sí aprendí algo que tal vez para predicadores sea útil. Desde ese día, cuando yo me confronto con una situación difícil, recuerdo ese versículo y trato de aplicarlo a la situación enfrente. No sé cuál fue tu respuesta a la primera pregunta. En esta crisis tengo que admitir que la mayoría de las mañanas yo me despierto preocupado, muchas veces con sueños difíciles, pero busco en un tiempo al inicio de la mañana de meditación que Dios me quita el espíritu de miedo y me dé uno de amor, gozo y una mente sana. Y eso me ayuda mucho a entrar a los retos del día más calmado,
pensando en otros, no tanto en mí. El segundo reto, comportamiento de liderazgo. En la década de los 80, exalumnos míos de INCAI, liderando empresas en la violencia de las guerras civiles, la inflación galopante y la depresión económica severa. Los que tienen menos de 40 años de edad no tienen idea cuán difícil fue eso en Centroamérica. Fue como la Gran Depresión de los Estados Unidos, otra crisis. Me dijeron, INCAI no nos ha preparado para estos tiempos, cuando todos los patrones normales han sido disruptidos. Necesitamos un seminario sobre liderazgo en caos. No podíamos encontrar casos en los archivos de Harvard. Decidimos utilizar los casos de los mismos egresados. Habían 8 casos, 5 de éxito, 3 de fracaso y muchos otros anécdotas que salieron en el seminario. Recuerdo en particular, y voy a compartir la situación similar de 4 familias empresariales en la guerra civil del Salvador. 3 perdieron todo, 1 salió fortalecido. Una familia comerciante pensaba que pronto lo normal regresaba. No cambiaron nada, siguieron sin ajustes. En 4 meses habían perdido su patrimonio y se fueron a la bancarrota. Otra familia en pánico vendieron todo lo que tenían a 15% de su valor. Se fueron a Miami sin ningún plan de recuperación y años después, todavía amargo, murieron. La tercera familia estaba en medio de construir un edificio grande. No podían decidir qué hacer. Parte de la familia decía, debemos de vender aunque en gran pérdida y a lo menos preservar el patrimonio que tenemos. El otro grupo decía, no, tenemos que terminar el edificio rápidamente, invertir para terminarlo, alquilarlo a una renta baja, pero en años este edificio va a tener un gran valor y no va a llegar a ser el patrimonio. Desafortunadamente no se pudieron poner de acuerdo y como compromiso, o sea, entre los dos, lo que decidieron hacer es reducir el ritmo de construcción a la mitad. 2 años más tarde, habían agotado el patrimonio, no estaba terminado el edificio, no estaba alquilado. Ellos también perdieron el patrimonio. 3 casos de fracaso por falta o de realismo, demasiado optimismo, o demasiado pesimismo, negativo, o de parálisis. Los 3. La familia que tuvo éxito decidió en una estrategia totalmente nueva. Su hijo mayor, activo en el negocio, había sido matado en un intento de secuestro. Tenían entre sus negocios un hotel de 11 pisos. Su estrategia fue llevar la familia a Guatemala para seguridad, pero no abandonar el país. El padre y segundo hijo regresaban regularmente para manejar los negocios. Fueron muy transparentes con toda su gente, explicándole la situación. No le ocultaron nada. Y la estrategia, decidieron cerrar 8 pisos del hotel y reducir el punto de equilibrio a 13%. Para pastores que no saben lo que es un punto de equilibrio, es el porcentaje de cuartos a la cual pueden cubrir todos los gastos, que normalmente en un hotel anda por 60 o 70%. Reducirlo a 13 era casi imposible, pero lo hicieron cerrando 8 pisos.
mantuvieron sus mejores empleados, pero ayudaron al resto hasta donde podían. Les prometían prioridad de empleo cuando regresaba demanda. Y cuando la demanda empezó a regresar, abrieron el cuarto piso, el quinto piso, luego el sexto piso y fueron el primer hotel a realmente restablecerse en el capital del Salvador. En el seminario, después de discutir los 8 casos, y no voy a entrar en ellos, la situación de cada uno, qué hicieron los ejecutivos, cómo lo hicieron y los resultados, nosotros preguntamos qué era la diferencia entre los líderes exitosos y los que fracasaron. Y déjame ponerle en la filmina las conclusiones de los incaístas que estuvieron en el seminario. ¿Me puede dar el primero, Roy? En el caso de las estrategias inefectivas, los casos fallidos parecen caracterizarse por una renuencia a reconocer que las cosas han cambiado o un parálisis antes el cambio. En los casos efectivos salieron 4 cosas bien interesantes. En las estrategias exitosas hay creatividad, audacia y anuencia a experimentar con soluciones no convencionales. Un líder que reconoce los problemas y no los oculta inspira más confianza que los que disimulan las dificultades. Los gerentes exitosos muestran solidaridad con su gente. Se preocupan por ellos y crean un sentido de todos estamos juntos en esto y juntos podemos resolverlo. Finalmente, los líderes exitosos parecen tener un optimismo subyacente, una energía y una voluntad de seguir adelante. Quisiera notar algo muy interesante en los líderes exitosos. Por naturaleza, si tu lado dominante es izquierda o izquierdo, sos lógico, realista, probablemente un poco pesimista y cauteloso. Si domina la derecha, sos imaginativo, optimista, pero a veces no suficientemente ordenado y pragmático. Nota que líderes efectivos tienen que aprender a usar ambos lados del cerebro, ser lógicos, ordenados, pero también imaginativos y optimistas. Son realistas pero audaces, energéticos, no paralizados, usan su mente fría, pero su corazón empático. Déjame pasar al tercer reto. ¿Podemos quitar eso, sí. Roy? Al tercer reto, don Harry. Sí. Puedes quitarlos completamente. Ya no necesito las filminas. Bien. Ok, gracias. El tercer reto es ajustar o ajustes de estrategia. Hay un dicho que me gusta mucho que se atribuye a Churchill. En inglés es never waste a crisis. No dejar pasar la oportunidad que una crisis trae. En 1972 era profesor asociado en INCAE y había sido ascendido a una posición liderazgo, director académico. La noche del 23 de diciembre, un terremoto destruye a Managua, todos los hospitales y gran parte de nuestra casa en la carretera sur de esa ciudad. 2 días después, regresando de Costa Rica, donde había evacuado mi esposa para dar luz a mi hijo, estaba muy preocupado. Varios en la facultad estaban convencidos
En la facultad estaban convencidos que el instituto iba a morir. Serían meses antes de que los estudiantes podrían, 80% eran de otros países, pudieran regresar. El flujo de caja muy vulnerable se agotaría. Extranjeros en la facultad no quedarían en Managua, donde sus familias estarían expuestos a pestes. Varios ya habían conseguido tiquetes para irse. Conduciendo por Guanacaste hacia Nicaragua, deprimido, me vino una idea estratégico audaz. Manejado correctamente, el terremoto podría ser motor de desarrollo. La principal capacidad productiva de Nicaragua era agrícola y eso no había sido afectado. La reconstrucción demandaba mucho mano de obra. Podría solucionar gran parte del problema de desempleo. La escasez de divisas para importación sería solucionado por asistencia técnica motivado por el terremoto. SINCAI ayudaba a Nicaragua a planear la reconstrucción. Podríamos introducir una serie de reformas de eficiencia y aún fomentar la democracia. Muchas de las oficinas gubernamentales habían sido destruidas, pero nuestro campus estaba intacto. Podríamos albergar al ministro de Planificación y prestar parte de nuestra facultad al gobierno. Llegamos a Managua y esa noche y durante el día siguiente visitamos a todos los miembros de la facultad. Ellos acordaron diferir sus planes personales hasta una reunión de facultad la tarde siguiente. En esa reunión, la facultad discutió la situación, las opciones y decidimos en una estrategia y nos organizamos para implementar esa estrategia. Nos organizamos en 3 grupos. Un equipo solucionaría las necesidades básicas de alimento, de agua, de seguridad de todas las familias. Un segundo grupo se pondrían en contacto con cada estudiante y organizaría abrir clases a la mayor brevedad posible. Y el tercer equipo ofrecería nuestro campus y servicios al gobierno para evaluar los daños, identificar las necesidades de ayuda externa y planear la reconstrucción. Esa noche, el rector y yo visitamos la finca de Somoza, sabiendo que funcionarios internacionales llegaban a visitar Nicaragua el 2 de enero. Ofrecimos al presidente Somoza albergar al Banco Central y el ministro de Planificación Económica en el campus y ayudarlos a preparar un informe para los visitantes. Aunque inicialmente sospechoso, Somoza aceptó la oferta. Los 4 días siguientes, un equipo de 20 funcionarios del gobierno y 10 miembros de la facultad trabajamos 24 horas al día para preparar la evaluación de daños y plan de reconstrucción. Un estudiante con avioneta ofreció volar por encima de la ciudad tomando fotos. Otro grupo armó un mapa aéreo para medir los daños físicos. 2 miembros de la facultad prepararon un modelo macroeconómico para estimar las necesidades. Otros grupos prepararon planes sencillos para cada sector, cómo romper los cuellos de botella en la construcción, cómo reactivar la industria, cómo estimular la agricultura. Mi tarea era unir todas estas piezas en un documento que terminó siendo 24 páginas. Al ocaso del 1 de enero, regresamos nuevamente al recinto de Somoza. Nos llevaron al salón principal lleno de generales y ministros. El rector hizo una introducción y me pidió dar la presentación. Cuando terminamos, después de un silencio, Somoza dijo:
Estoy asombrado por lo que han hecho en tan poco tiempo. Su plan tiene mi apoyo total. Quiero que haga esta misma presentación a los visitantes mañana. El reporte del día siguiente tuvo un impacto similar. Los expertos visitantes lo incorporaron casi verbalmente en sus informes. Una semana más tarde, el gobierno de Nicaragua formalmente pidió a INCAE ayudarle en preparar el plan de reconstrucción. AID, el BED, el Banco Mundial ofrecieron financiar el esfuerzo. AID hasta nos dio una donación adicional de $1 millón para ampliar el campus y crear el centro de asesoramiento. Y el programa de Masters abrió 2 meses más tarde, sin perder ni un estudiante ni un miembro de la facultad. Lo interesante de ese caso, que tal vez de todas las crisis que he vivido me ha enseñado lo más, era que casi siempre hay 2 tipos de ajustes necesarios. El primer ajuste es de sobrevivencia. Requiere decisiones difíciles y sacrificios. Pero la crisis trae también oportunidades de avance para el país, para tu comunidad, para tu organización. Y es la visión clara de ese potencial futuro que no solo da esperanza, pero ayuda en la toma de las decisiones difíciles, de qué sacrificar, qué mantener. Si me permiten, me han contado que el versículo favorito de mi abuelo evangelista era: Cristo vino no solo para darnos vida, sino una vida abundante. Si me permiten una interpretación secular de ese versículo, el primer reto en una crisis es no perder la vida. Pero la visión del potencial de abundancia no solo es lo que da esperanza, pero también ayuda a preservar la vida. En conclusión, y creo que tenemos tiempo todavía un poco, ¿verdad, Roy? Sí, señor. ¿Había tiempo? Ok, sí, bueno. Sí, señor. En conclusión, déjame regresar a mi mantra y tal vez ampliarlo un poco. La realidad es que los riesgos y los miedos son reales, pero el amor es el secreto para controlarlos. Amor a tu prójimo, pero también a sí mismo. Nota en el caso que controlamos el espíritu de miedo, en parte preocupándonos por la esposa que estaba embarazada, por la familia, por los que tenían las necesidades de agua, donde nos organizamos como un grupo. O sea, y yo creo que una cosa que sí he aprendido desde que tenía 15 años es que el mandamiento es amar a tu prójimo como a sí mismo. Dios quiere que nos amamos a nosotros mismos, y un líder en crisis tiene que preocuparse, como decimos en inglés, not to burn out. Cuidarse a sí mismo a la misma vez que estás cuidando a otros. Pero un secreto de cuidarse a sí mismo es darle atención a otros, ayudar a otros. La otra cosa que sale muy claro es que en el momento del terremoto, si hubiéramos ido a todos nuestros amigos y decirle, ayúdanos a salvar a INCAE, habría muy poca respuesta. Lo que pasó era que ayudarle a INCAE, ayudarle a Nicaragua a salvarse a Nicaragua, ni Nicaragua, ni el gobierno, ni los amigos de Nicaragua iban a dejar a INCAE morir. INCAE se salvó no preocupando de sí mismo, sino preocupándose de su comunidad más grande, de su región.
Alegría y entusiasmos. Las acciones para enfrentar la crisis requieren enorme energía. Lo interesante es que yo recuerdo esos 4 días de 24 horas haciendo el estudio para el gobierno, que fue muy, muy difícil, como uno de los highs de mi vida. Gozámoslo, porque teníamos una visión de lo que podía venir más adelante. Mente sana. Yo creo que el plan de Nicaragua tuvo éxito porque estaba basado en datos. Había realismo sobre los obstáculos. Había proyecciones relativamente confiables. También en la implementación fuimos muy diplomáticos con el gobierno, cooperando, no compitiendo con el ministro de Planificación y el Banco Central. Y la estrategia fue audaz y creativa. Como raíz de ese plan que hicimos, el gobierno de Nicaragua recibió en ayuda externa para el terremoto 3 veces más de que nunca había recibido de afuera, en préstamos y grants. Tuvo una visión no solo de cómo convertir una tragedia en un plan de avance. Entonces le dejo con mi mantra: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de gozo y de una mente sana. Muchas gracias, Roy, y ustedes. Muchas gracias, don Harry. Muchas gracias por esa magistral forma en la que nos proyecta a esa experiencia en la que definitivamente se deja ver liderazgo. Ahora bien, don Harry, vamos a abrirle espacio a las preguntas, porque aquí tienes enfrente, aquí en el Facebook hay varias gente conectada, tenemos acá, y no todos, en su gran mayoría, están inmersos en el mundo académico, en el mundo de las empresas, las corporaciones, y es ahí donde ocupamos que usted nos ayude a procesar hoy en el hoy. Nosotros como pastores al frente de organizaciones, ¿qué cosas? Usted ha citado, por ejemplo, una que la quiero resaltar: ser realista. Si algo ha afectado al mundo, a la gente en general, es que a veces nosotros los pastores, y me meto ahí porque estoy metido ahí, a veces espiritualizamos mucho las cosas, don Harvey, las espiritualizamos y caemos en imaginarios que no son realistas. Es interesante ver la forma en la que usted nos anima a que efectivamente hoy estamos frente a una crisis, se llama el COVID-19, que está amenazando con la vida, la economía, y nada está haciendo igual. Quería nada más rescatar ese principio para abrir a las preguntas de las personas. Yo rescato el hecho de que tenemos que aprender a ser realistas y no espiritualizar las cosas como a veces lo estamos haciendo. La primera pregunta, y esta es la dinámica. Quienes quieran hacer una pregunta a don Harry, levantan la mano, ahí tienen una forma de hacerlo en sus monitores, de sus celulares o sus computadoras, y directamente usted le va a hacer la pregunta. Aquí también en las redes sociales, si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer, pero aquí tenemos a alguien, a Arturo Meneses, don Harry, que le pregunta: sin duda que las crisis ponen a prueba la esencia del liderazgo. Mi pregunta al facilitador es: ¿cómo cree que la fe y la espiritualidad ayudan a no una respuesta efectiva de liderazgo? Esta pregunta viene desde Brasil. ¿Cómo es que la fe ayuda a tener una respuesta o es un obstáculo? Es así. No lo entendí muy bien. ¿Cómo cree que la fe y la espiritualidad ayudan o no a una respuesta efectiva de liderazgo? Creo que Arturo está por ahí, puede ampliar. Ok. Mire, déjame tal vez empezar diciendo, yo vengo de un mundo empresarial. Sí fui profesor, pero era por 10 años. Por más de 30 años he estado en consultoría, invirtiendo en empresas,
manejando. Entonces mi mundo es el mundo de negocios, y uno de los miedos que le dije a Grace cuando me dijo haga esto es que yo no sé si mi experiencia va a ser tan relevante para ustedes, pero lo que yo diría es que en mi experiencia parte de controlar el miedo es que si uno tiene un miedo, como usted estaba diciendo, lo que en inglés llamamos undifferentiated anxiety. Tengo miedo, pero no estoy seguro. Una de las cosas que más útil yo encuentro es convertir ese miedo en una lista de los riesgos y de las dificultades y obstáculos. Número uno. Segundo, casi siempre eso requiere ir y hablar con la gente que tiene el problema. O sea, get proximate, como decimos en inglés. Me parece a mí que lo que yo encuentro es que una vez que uno tiene una lista explícita de los problemas, uno se calma mucho más, ya no son tan difíciles de hacer. En mi vida, como usted puede ver de los versículos que son parte de mi mantra, el mundo espiritual, la energía, la fe que yo tengo me ayuda mucho. Pero tengo que decirles que sí tengo amigos muy religiosos que Dios me va a salvar. Dios me va a salvar. Hay unos chistes muy... probablemente han oído ese chiste de la mujer que muere en un flood, que llega en una inundación y llega al cielo y dice, Dios, oraba y oraba y no me ayudaste y ahogué. Y él dijo, mire, primero mandé un bote con una policía para sacarte de la casa. Mandé un helicóptero. O sea, yo en mi familia de misioneros teníamos un dicho que me gusta mucho: God helps them that helps themselves and that help other people. Entonces yo creo que la fe y la espiritualidad ayuda enormemente, pero sí hay casos donde gente yo creo que se vuelve muy supersticioso y no usan la cabeza y los talentos que Dios le dio. La segunda cosa que yo diría es que también hay gente, y esto hoy creo que lo estábamos platicando, que su espiritualidad crea una burbuja en la iglesia, en sus reuniones, en sus devociones, y no sale de la burbuja a estar con la gente. Una de las cosas que yo admiro enormemente en Jesucristo era que Él salía, Él no estaba en el templo todo el día, Él estaba en la comunidad y estaba atendiendo enfermedades, hambre, los problemas que tenía la gente. Entonces, para mí la espiritualidad, la fe es un enorme asset, pero uno tiene que no debe abusarlo en eso. No sé si eso es una contestación. Bien, no, muchas gracias, muchas gracias. Dice aquí alguien desde Chile, el señor Víctor Rey, que de hecho es un teólogo muy reconocido, dice, me llama la atención de los muchos talleres y seminarios que se imparten en las iglesias evangélicas en América Latina, pero veo que las iglesias en esta misma crisis y en las crisis sociales no se ve liderazgo de la iglesia y de los pastores. En algún sentido, lo que le interpreto, don Harry, a Víctor, es que no se ve ese liderazgo protagónico de propuesta, de relevancia que efectivamente los pastores deberíamos de tener. Aquí alguien más, Arturo dice, muchas gracias, estoy de acuerdo que es una integración necesaria la que tú dices. Luisa Sofeifia dice, los líderes eclesiásticos deben sacar adelante a la iglesia en esta crisis, deberíamos aprovechar el momento. Y aquí esto me lleva
me lleva a un comentario y quizás plantear una pregunta. ¿Cuál es el balance entre ser ordenado administrativamente y ver ese punto de equilibrio que bien lo explicabas antes y la fe, ¿verdad? Es una tensión que vivimos nosotros. Pensar en que Dios va a hacer descender maná del cielo mañana, porque aquí nosotros tenemos un montón de gente que está con hambre, adultos mayores que tenemos que darles de comer, y yo me voy a quedar aquí diciendo, bueno, a ver en qué momento aparece el maná. Ayúdenos a ampliar un poquito más ese tema, ¿cuándo es necesario ese equilibrio? Es muy buena pregunta, y lo voy a... me tocó en un momento, yo había salido de INCAI como profesor y había estado en Harvard y luego me metí a los negocios en los Estados Unidos. Ya había estado en mi segunda carrera cuando don Chico de Sola, el presidente de la junta directiva, me dijo, Harry, tienes que ayudarnos a crear una nueva estrategia para INCAI porque va a la bancarrota en Nicaragua. No hay manera que va a salir allí bajo los sandinistas y en el tiempo que tenía. Y me tocó trabajar con un grupo para crear una estrategia y a largo finalmente llegó la decisión de tomar la rectoría y venirme a vivir aquí en Nicaragua y tratar de sacar adelante en un caso que era muy, muy difícil. Con mi amigo que me iba a acompañar en esto, habían 10 cosas en la estrategia que tenían que funcionar para salvar a la institución. Cada uno creíamos que era factible, tenía más de 50, 60% probabilidad de que lo podríamos cumplir. Pero cuando uno calculaba la probabilidad de que los 10 se dieron, había solo un 7% probabilidad de que íbamos a tener éxito. Y mi compañero dijo, ¿cómo puedo llevar mi familia a Nicaragua y correr el riesgo si solo hay 7% probabilidad de éxito? Y lo que le dije era, INCAI es un enorme activo. Usted tiene 1 o 2 años de tu vida, es el costo. El payoff es salvar una inversión de más de 50 millones, una institución única en la región. Y a veces es mejor fracasar intentando algo importante que tener éxito en algo que no vale la pena. Nos venimos, él se quedó como rector después de que yo regresé y en 4 años lo había logrado. Lo que aprendí en ese momento es y esto tal vez es, no sé si esto es fe, no estoy es calculando la probabilidad de éxito, pero también calculando el valor. Una de las cosas que trato de, cuando yo uso la palabra audacia, es que muchas veces no hay salida segura. Eso es la naturaleza del riesgo. Si usted está en un barco, en una tormenta, puedes salir yendo con las olas, puedes salir yendo, pero no hay seguridad. Lo importante es tomar una estrategia y a veces lo más audaz tiene el chance y puede uno correr el riesgo de más audaz porque ¿qué es la alternativa? Vamos a perder de todos modos. Let's try it. Entonces, te estoy dando una respuesta secular, pero creo que es muy similar. Tal vez una de las palabras que me gusta mucho, muchos de nosotros confundimos fe con esperanza. No conozco tu teología a todos aquí exactamente, pero un amigo mío me mandó un dicho que me ha gustado mucho. Dice,
Dios no nos ha prometido protección del hambre, de la enfermedad, de accidentes. Todos nosotros vamos a en la vida tener esos. Lo que Dios nos promete es acompañamiento. Y ese acompañamiento es lo que da esperanza. Entonces yo tengo fe que estoy acompañado y que al final del día lo que pasa va a salir bien. Pero no tengo fe que necesariamente los resultados van a ser los que yo espero. Eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer lo que puedo. Entonces, en el caso de la maná del cielo, si la gente tiene hambre, let's figure out a way to get them food. Vamos a buscar la manera de darle. Y el milagro es que si nosotros lo estamos haciendo. La otra cosa que voy a decir es que no lo dije en la presentación, pero que he aprendido, es que a veces pensamos como líderes que nos toca a nosotros la solución. I have to solve the problem, como dicen. Sí. Mi esposa muchas veces me conoce. Yo soy un problem solver. Ese es entonces ella me llega y me dice, Harry, tengo un problema, pero I don't want you to solve it. I want you to listen. Yo no quiero que usted lo solucione, quiero que usted lo escuche. Lo escucha. O sea pero yo creo que hay una realidad ahí que muchas veces el líder no es que él lo soluciona, él empowers, ¿cómo se dice? Empodera, escucha, la estrategia sale del mismo grupo y es la energía de ellos que sale adelante. Entonces, no sé. Muy bien. Muchas gracias. Vean lo que dicen acá. Aquí tenemos a alguien que también es una persona muy académica, un pastor también, Ludwig Areas. Dice, hermoso testimonio. Escucha esto, don Harry. Dice, tenía 6 años para entonces, viviendo las consecuencias del terremoto en Nicaragua. Destrucción total de nuestra casa en Managua, pero vimos la forma intencional y planificada del país, al punto que Nicaragua llegó a ser, entre comillas, el granero de Centroamérica. Y pienso que esto estuviera unido a lo que usted pensó, don Harvey. Entonces, aquí tenemos a alguien, qué bueno. Nos dice don Milton Rojas, dice, deberían los pastores conocer el punto de equilibrio de la iglesia para enfrentar los momentos de crisis, a pesar de que no son organizaciones sin lucro. Creo yo que sí. Y yo creo que en esto hay muchos versículos en la Biblia. No creo que, si recuerdo bien, alguien no se mete a construir una casa sin haber contado el costo. Uno no se mete a una guerra hasta que sabe lo que tiene. O sea, la Biblia está llena, creo yo, de que Dios nos empodera, nos dio una mente. Eso es la mente sana. Claro. Conocer los datos, hacer el análisis, hacer un plan. Una cosa que sí quisiera decir, usted dijo entre la derecha y la izquierda. Es muy difícil para la mayoría de nosotros, no somos muy balanceados. Conozco muy pocos líderes que son igual de buenos como administradores y como estrategas, como optimistas y como... Entonces, parte de eso, y no lo mencioné en el caso de ICAI, pero llegó el que me acompañó y luego siguió como era mi cuñado. Pero yo lo escogí a él para venir conmigo, porque yo soy el intuitivo, el right brain, derecha, y él es muy izquierdista. Entonces éramos un muy buen equipo. Parte muchas veces de balancearlo es ponerte en equipo con alguien que te complementa, que no es lo mismo que ti, pero mucho más práctico. Entonces, si vos sos, como Roy, ya lo puedo ver, un pastor carismático, tal vez
bueno tener un CFO que hace los números del presupuesto y asegura que hay dinero en el banco. Muy bien, don Harry. Qué bien. Aquí Grace dice, calculando el porcentaje de éxito, pero también calculando el valor. Esto es saber tomar riesgos. Desde Colombia dice, don Javier Barco dice, saludos de Colombia. Considero que un problema grande en estos momentos es que no tenemos herramientas sociales para saber qué hacer en esta clase de crisis o en crisis como las de que el expositor nos comparte. Se trata de tener en cuenta una capacitación que brinde a los pastores herramientas que le ayuden a crear redes para que su trabajo sea más visible y más eficaz. Muchos pastores quieren hacer algo, peor, no saben qué ni cómo. Hay quienes ni siquiera tienen listado de las personas que viven en sus iglesias y ni saben quiénes tienen más o menos necesidad. Este es un comentario, pues, y en esto le mandamos el hook a usted. Con todo respeto, le tiramos el punto a usted y le decimos que debería de darnos otra clase para poder ampliar mucho más estos conceptos. Así que ya le lanzamos el hook aquí. Bien, ya casi tenemos que irnos aquí desde redes sociales, dice alguien. Don Joaquín Quesada dice, la gente siempre quiere que los pastores le resuelvan los problemas de orden social, pero creo lo que debemos es enseñar oportunidades para que ellos puedan salir adelante con la ayuda de Dios, definitivamente. Vamos a ver si nos queda alguna otra. Mire que muchísimos comentarios, vamos a leer uno más de don Oscar, vamos a ver. Don Oscar Fernández dice, los seminarios e instituciones de formación teológica no preparan a los pastores para manejar situaciones de crisis, al menos que se estudie orientación y consejería, así es. Además, no hay formación donde se conecte realidad con su teología. Entonces, cuando nos topamos con situaciones como estas, muchos quedan al no saber cómo actuar. Doña Rita dice, la pastora dice, creo que esta crisis también es la forma en que Dios nos está empujando a innovar, crear y impactar y empoderar verdaderamente a los discípulos para alcanzar la posición que Dios les ha dado. Don Reiner Soto dice, en estas situaciones, ¿cuándo se tiene que ser un llanero solitario y cuándo hay que contagiar, transmitir ideas y contagiar a otros? Esa es una pregunta. Mire, me gustó mucho lo que estabas diciendo y te doy una idea. Gracie y yo somos nietos de don Enrique y doña Susana Strachan, que eran los fundadores de la misión latinoamericana, y nuestros padres eran misioneros aquí. Lo interesante en la historia, llegaron mis abuelos a Costa Rica en 1921, pero mi abuelo andaba por toda América Latina como evangelista. A la misma vez que doña Susana empezó una clínica para mujeres que terminó el Hospital Clínica Bíblica, el Hogar Bíblico, habían escuelas, etc. Una de las cosas que yo le diría, un reto que le diría a los pastores, es que si la única cosa que tu iglesia está haciendo es teniendo servicios de oración, internos, estás solo estudiando la Biblia, no te has metido a la comunidad, no estás haciendo nada para la gente, no me sorprende que cuando viene una crisis que requiere ayuda social, no tienes ninguna capacidad. Pero si has sido una iglesia real, comunidad, vas a ser la persona que más conoce a la gente, porque has estado en la casa de ellos, los ha organizado en campañas de voluntad, ha tenido hogares para ancianos. O sea, si vos realmente estás haciendo lo que yo diría es la misión de la iglesia, de ser la sal en la tierra o la sal en la luz, vas a encontrar que cuando viene la crisis, la gente te llega a ti porque vos conoces a la gente, vos tienes la confianza de ellos. Ellos van a estar mucho más abiertos al poder del evangelio y la fe en sus vidas.
Entonces, a mí me parece que, y sé que eso es lo que muchos de ustedes están haciendo, pero si me preguntan, haga un seminario para pastores para aprender estas cosas, yo diría, el seminario sería, let's get started, let's get out there. Let's get out of the salt shaker. Oye, qué extraordinaria forma, don Harvey, en la que has podido hacer un cierre magistral. Porque indudablemente, y igual aquí la gran mayoría tenemos atestados teológicos, venimos de esa escuela, pero efectivamente no existe, de verdad no existe una escuela que yo conozca de teología que te enseñen la parte teológica y que nos enseñen liderazgo, herramientas administrativas. Gracias a Dios que algunos hemos tenido que hacer algunos abordajes ahí y agarrarnos de cosas para poder construir. Pero esta definitivamente es una gran necesidad. Y planteo de una vez a toda la comunidad virtual de servidores que sería bueno a futuro seguir hablando de esto, porque ahora surge esta idea. Efectivamente necesitamos ser capacitados y entrenados en este tipo de cosas. Pero bien lo apuntó don Harvey. Y lo dijo, no voy a decir nada para no echar a perder. Pero, ¿cómo ser capacitados y entrenados en la atención a crisis? Bueno, caminando con la gente, viviendo encarnado, siendo uno con la gente. Es que Jesús hacía agenda, no desde un escritorio fancy como algo como esto, no. Jesús hacía su agenda caminando con la gente, y en ese peregrinaje del tú a tú, caminando con la gente, su agenda se iba construyendo y los milagros se iban dando de manera orgánica. Don Harvey, el tiempo se nos ha ido y quisiera darle a usted unas últimas palabras para que se despida de la audiencia. Realmente que hemos disfrutado esto. A todas las personas que están por ahí, esta conferencia quedó totalmente grabada y en el transcurso de hoy y mañana se las voy a enviar. Don Harvey, por favor, denos su despedida y recuerde, nos vemos pronto. Mire, voy a terminar muy sencillamente repitiéndome. Dios no nos ha dado un espíritu de terror o temor, sino de amor, de gozo y de una mente sana. Y que Dios les bendiga y gracias por todo el trabajo que están haciendo para el pueblo. Gracias. Gracias, don Harvey. Gracias, Grace, por haber dado esta conexión. Ya hemos hablado 3 o 4 veces, don Harvey y yo, y cada vez que hablo con él se me llenan las notas de frases y palabras, porque indudablemente los más beneficiados somos nosotros. Quiero agradecer a las personas, a usted que nos ha sintonizado. Este es un esfuerzo que hacemos. No tiene la bandera de una iglesia ni de nadie. Como un caminante más, tenemos esta cumbre virtual de servidores que lo que está haciendo es propiciando encuentros como estos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay esperanza para nuestras comunidades en el tanto la iglesia, usted y yo, asumamos los roles que la sal y la luz nos demandan como agentes de cambio. Les quiero anunciar que para el próximo viernes a las 4 de la tarde, este viernes de esta semana, a las 4 de la tarde, tenemos al doctor Samuel Payán, conocido por muchísimos de ustedes, biblista, teólogo, y él va a estar hablando acerca de esto, Jesús de Nazaret y la espiritualidad. Así es que yo les animo a que por favor nos sintonicen. Vean, estos son esfuerzos gratuitos. Le agradezco a don Harvey porque esto no ha representado ningún honorario. Estamos haciendo todo, sirviendo la mesa para que cada uno de ustedes pueda aprovechar lo que aquí esta cumbre virtual de servidores está facilitando para todos. Así es que Dios les bendiga, les envío un abrazo virtual sin COVID-19. No tengan miedo en mis abrazos. Que Dios les bendiga, nos vemos el viernes. Don Harvey, gracias a todos, que la pasen todos, pura vida.